buenos días, doctora Marilyn Bosa Capillo, directora de Procesamiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia. Muy buenos días, doctora Fiorella Rojas Vargas. Por favor, sírvase dar cuenta de la diligencia programada para la fecha. Sí, doctor. Buenos días, señor miembro titular, doctor Marco Falconi Picardo y todos los presentes. Para el día de la fecha, 9 de mayo del año 2024, a horas 11:30 de la mañana, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 4-2022-JNJ, seguido contra la señora Fiorella Giovanna Rojas Vargas, quien ha formulado recurso de reconsideración contra la resolución número 083-2023-Pleno-JNJ. Cabe precisar que la doctora Rojas Vargas se encuentra presente en plataforma. Es todo en cuanto se tiene en cuenta, doctor. Muy agradecido, doctora Bosa. Muy buenos días, doctora Fiorella Rojas Vargas. Tiene usted hasta 30 minutos para poder informar el informe que ha solicitado usted desde ese oral, así que con toda confianza ponga usted sus argumentos. Vamos a escuchar con suma atención y por supuesto se hará la revisión adecuada del recurso de reconsideración que está interpuesto. Tiene usted uso la palabra, doctor. Buenos días, señor miembro titular integrante de la Junta Nacional de Justicia. Procedo a hacer mi informe oral, indicando en principio que el presente procedimiento disciplinario se me inició por 5 hechos, de las cuales 2 han sido absueltos, 1 se ha aplicado cosa juzgada, no bis in idem, y quedan 2 hechos, que es el cargo B. ¿Qué es lo que se me imputa, señor magistrado? Básicamente, ¿qué es lo que dice estos hechos? El día 28 de marzo del 2018 y el 3 de abril del 2018, influenciado y dado instrucciones a la persona de nombre Juanita, como coordinadora de la oficina de personal de la Corte del Callao, para que realice determinadas acciones administrativas sobre asuntos de permanencia de la persona de Melissa, traslado de la doctora Cerro de Pasco. ¿Cuáles son estos medios probatorios que sustentan esta imputación, señor magistrado? Solo 2 llamadas telefónicas de aproximadamente 2 minutos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el contenido? Es el registro de comunicaciones 13 del 28 de marzo del 2018, en la cual Walter indica una consultita concreta. Esa chica Melissa dice que le han contratado 3 meses por suplencia. ¿Qué posibilidades tiene de quedarse más tiempo? Fiorella, el procedimiento que se está haciendo es por destaque, pero se podría buscar otra plaza para que pueda continuar. ¿Cuál es la otra llamada, señor magistrado? Es el registro de comunicación 6 del 3 de abril del 2018. ¿Qué dice? John, ya sabes, porque me llamó también la doctora de Cerro de Pasco, es sobre cómo va su traslado, cómo lo ve. Fiorella, ya, ahorita pregunto. John, pregúntale a Juanita. ¿Cuál es la falta disciplinaria que se está atribuyendo a la recurrente? Es incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previsto en la ley. Y esto lo concuerda con incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional y incumplir el deber de guardar en todo momento conducta intachable. Señor magistrado, como vemos y se aprecia que hay únicamente una llamada telefónica y se puede alegar o procede la insuficiencia probatoria de la imputación, ya que no existen pruebas que demuestren con certeza de qué manera la recurrente influenció, cuáles fueron esas instrucciones que di, qué acciones administrativas se realizó para la permanencia de Melissa, que es la doctora de Cerro de Pasco. En la resolución en materia de impugnación no se ha valorado las alegaciones respecto a que Melissa y la doctora de Cerro de Pasco corresponden a una misma persona, que tiene de nombre Melissa Martínez Tarazona. Esta persona es trabajadora a plazo indeterminado del régimen 728
del Poder Judicial de la Corte de Pasco, en la cual se realizó un destaque temporal por necesidad de servicio con retención de cargo de especialista judicial de la Corte de Pasco a la Corte de Callao a partir del 15 de marzo del 2018 al 15 de junio de 2018. Entonces, 15 de marzo de 2018, señor magistrado, la recurrente era coordinadora del área de personal. Y esto se acredita, este destaque se acredita con el oficio que obra en el expediente 2959-2008, de fecha 19 de marzo de 2018, dirigido a la suscrita porque ostentaba el cargo de coordinadora de personal, y que contenía la resolución administrativa de presidencia 70-2008 de fecha 19 de marzo, que obra en el expediente a hojas 280-281, que se adjuntó como medio probatorio en los descargos y no fue valorada en la resolución que resuelve la inexistencia de responsabilidad disciplinaria en mi contra. Lo que sí se tuvo a bien valorar en el voto en discordia de los señores magistrados de la ASA y la señora magistrada Zavala Valladares, que concluye la absolución de todos los cargos imputados a la recurrente. Esto se complementa con la resolución administrativa 84-2018 de fecha 16 de marzo, en la cual el destaque es autorizado por la Gerencia General del Poder Judicial, y ello se corrobora categóricamente con la resolución de gerencia del Poder Judicial número 2001-2018, en la cual fue adjuntado como prueba nueva. Entonces, como se advierte, el procedimiento de destaque de Belisa Martínez Tarazona es exclusivo, y quien decide no es la Corte del Callao, no es la Corte de Paz, y mucho menos la suscrita. Quien decide y autoriza a este procedimiento es la Gerencia General del Poder Judicial. Entonces, no es competencia de la suscrita, tampoco es competencia de Juanita Yanayaco, que en ese entonces era la coordinadora de personal, en la cual se me está indicando que le di indicaciones a Juana Yanayaco, que era la coordinadora de personal, lo cual no hay ningún medio que sustente esa aseveración. Entonces, el trámite se ejecutó porque los documentos que inician este destaque, 15 de marzo. 15 de marzo 2018, la recurrente tenía el cargo de coordinadora de recursos humanos y no desempeñaba el cargo de juez supernumerario. Las llamadas telefónicas son del 28 de marzo 2018 y 3 de abril 2018, es decir, a un día que la recurrente recién había dejado el cargo de coordinadora, en la cual la conversación fue a manera de explicación, sugerencia, y no hay contenido que revista mayor gravedad. No se infringe deber de descargo, no se afecta ni perjudica, ni entorpece, ni obstaculiza la función jurisdiccional. Por ello, no se encuentra plenamente probado y se ha desvirtuado fehacientemente que la recurrente no participó, no intervino y no influenció con ningún acto administrativo en el procedimiento de destaque y permanencia de Belisa Martínez Tarazona. Entonces, solo se tiene, señor magistrado, una llamada telefónica que resulta insuficiente para sustentar con figuración la falta muy grave, atribuyéndome responsabilidad disciplinaria en la cual no está debidamente sustentada, ya que solo estaría esta llamada telefónica del presidente de la Corte al haber dejado el cargo a unos días y poder explicar, sugerir, porque conocía del trámite que se había realizado con anterioridad, pero de ninguna manera tomé decisiones, de ninguna manera influencié o di indicaciones menos aún para actos irregulares a Juana Yanayaco, quien era la coordinadora de personal, y más aún tampoco era competente para decidir o autorizar este trámite. No tenía autoridad, no tenía poder en ese trámite para la servidora Melisa Martínez. Entonces, no se realizó ninguna acción administrativa irregular, señor magistrado. Se me atribuye falta como magistrado por el solo hecho de, en todo caso, haber recibido una llamada telefónica del señor Walter Ríos, que en ese entonces era el presidente de Corte, y recién mi persona había dejado el cargo de coordinadora. Solo existen estas transcripciones de audios, las mismas que no tienen contenido ilícito, no hay contenido ilegal, y menos contenido inmoral o
o ético, ¿no? Que atente grave contra la función jurisdiccional, contra una conducta intachable que debe mantener un magistrado, porque son temas ajenos, son temas que se hizo de manera de consulta debido a que un día había dejado recién el cargo de coordinadora de personal. Entonces, señor magistrado, se advierte que la influencia, no hay influencia, tampoco hay autoridad de poder influenciar en la persona de Juanita, que era la coordinadora de personal, ya que es de mencionar el informe 11-2023 de la Junta Nacional de Justicia, en la cual, ¿qué es lo que se señala? Se dice, el contenido de este diálogo no resulta suficiente para imputarle influencias, toda vez que no se ha actuado prueba alguna con este propósito. El diálogo hace conocer que brinda alternativas y se compromete a explicar a la interesada. Asimismo, es de mencionar, señor magistrado, el voto en discordia de los señores miembros titulares de la ASA y la doctora Zavala Valladares, en la cual que concluyen la absolución de la recurrente. Respecto al cargo B, en la cual, ¿qué nos indica? La investigada brinda alternativas comprometiéndose a solicitud del entonces presidente a explicar a Melissa las posibilidades, las alternativas para continuar laborar en la Corte del Callao. El contenido de este diálogo, sin embargo, no resulta suficiente para imputarle influencia. La recurrente no tenía poder, no tenía autoridad sobre Juana, quien era la coordinadora, que es lo que se me está imputando, que realicé coordinaciones, que di indicaciones a la coordinadora de personal. Es la que me sucedió en el cargo y ella tampoco tenía esa facultad para autorizar ese destaque o la permanencia de Martínez Tarazona, pues correspondía, como lo he mencionado, y con la resolución que he adjuntado como prueba nueva, que es una resolución que sale de Gerencia General del Poder Judicial. Entonces, la imputación resulta imposible, puesto que no es factible poder influenciar sobre quien no ostenta ningún poder o autoridad, tal como ha sido reconocido en el informe que he mencionado y en el voto en discordia sobre que se indica la absolución de todos los cargos para la recurrente. Lo que se me está imputando es haber mantenido una llamada con el presidente de la Corte en horario de trabajo, atribuyéndome una falta, un acto u omisión, sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo. Señor magistrado, esta falta, uno de los elementos típicos es la gravedad, dice, que se vulnere gravemente los deberes del cargo. Sin embargo, en la resolución en materia de impugnación no se ha fundamentado, no se ha sustentado y corroborado como es probatorio respecto a la tipicidad, a la subsunción del hecho a la falta atribuida, porque no hay gravedad, señor magistrado, tal como se ha indicado en el voto en discordia. El solo hecho de mantener una llamada telefónica con el superior jerárquico no constituye vulneración al deber exclusivo de la función jurisdiccional. Tampoco debe ser una conducta intachable, más aún si la resolución en materia de impugnación no desarrolló, no sustentó sobre la gravedad. ¿Cuál es el otro hecho, señor magistrado, que se me está imputando? Es el cargo C. ¿Y qué es lo que se nos indica en estos hechos? Haber influenciado y ayudado a personas del círculo cercano al juez superior Walter Ríos Montalvo para ser contratados en la Corte Superior de Justicia del Callao, realizando actos de injerencia, asuntos de carácter administrativo en la oficina de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Cuáles son los medios probatorios que se tiene, señor magistrado? 2 llamadas, 2 transcripciones que también duran 1 minuto, 2 minutos. ¿Y qué es lo que nos dice? Se tiene el registro de comunicación 17, de fecha 11 de abril de 2018, que dice: Walter, Fiorella, disculpa la molestia, para que hables con Juanita. Y Fiorella dice: sí, hablé con ella respecto a 2 trabajadores del doctor Obando, Marilú. Uno de ellos ya tiene la encargatura hace meses. Falta nomás Brian, porque ya se cerró la planilla. Registro de comunicación 19 de fecha 16 de abril. ¿Qué es lo que dice? Walter, hay una chica Julia Miranda Pizarro. A ver qué cosas se le puede mejorar porque es una técnico. Conversa con Juanita. Fiorella, ya, converso con ella. Entonces, ¿cuál es la falta que se me está atribuyendo?
La falta disciplinaria es incurrir en acto u omisión que sin ser delito vulnere gravemente los deberes del cargo. Y lo concuerda con incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional y el deber de guardar en todo momento conducta intachable. Entonces, en este caso, señor magistrado, también hay insuficiencia probatoria de la imputación, ya que se indica de manera superficial que la suscrita ayudó a personas del círculo de Walter a contratar. Sin embargo, no se ha probado, no se ha corroborado con certeza de qué fecha, a qué trabajadores se refiere, cuáles fueron estas injerencias, cuáles fueron estas órdenes o indicaciones que di a la coordinadora de personal, cuál es en sí la influencia ejercida. Solo existe la llamada telefónica porque conocía del trámite administrativo. A pocos días, 1 o 2 días, recién había dejado el cargo de coordinadora de personal. Además, esos pedidos se realizaron cuando la suscrita era coordinadora de personal y se ha realizado en mérito a que la facultad de contratar corresponde al presidente de la Corte del Callao, tenía esa facultad, él firmaba los contratos laborales y por ende era órdenes que en su momento se dio cuando era coordinadora de personal y que cuando asumí el cargo de juez supernumeraria me llamó a manera de consulta, de preguntar, porque era un trámite que conocía con anterioridad. Señor magistrado, no existe declaración del personal del área de recursos humanos que se indique que la recurrente haya influenciado, haya ayudado a personas del círculo de Walter Ríos Montalvo para ser contratados en la Corte del Callao. Tampoco se dice o de algún personal, no ha habido ninguna declaración, señor magistrado, pese a que se nombra con nombres y apellidos, pese a que son trabajadores de la Corte del Callao, trabajadores permanentes indeterminados, no se ha actuado ninguna sola prueba, no se ha actuado ninguna diligencia para poder esclarecer los hechos y que haya una sindicación directa en la cual mi persona haya dado indicaciones, haya influenciado. Entonces, no hay esos actos de injerencia, no se hizo ningún acto administrativo, no está aprobado, por lo que se debe presumir que la recurrente ha actuado apegado a sus deberes como juez en aplicación al principio de licitud, y más aún si su contenido no tiene nada que ver con un expediente, con el trámite de un proceso judicial. Y por la sola llamada, cuyo contenido no afecta gravemente la función jurisdiccional de juez, no configuraría inconducta funcional. Los pedidos de contratación se darían, pues, cuando asumí el cargo de la oficina de personal, que fue hasta el 26 de marzo del 2018. En tal sentido, no se ha recabado, como lo he indicado, declaraciones de algún testigo, pese a que las personas o las transcripciones de los audios son trabajadores del Callao. En todo caso, como le menciono, debe aplicarse el principio de licitud. Asimismo, señor magistrado, no existen pruebas que determinen que haya ayudado al círculo de Walter Ríos Montalvo. Es así que es de mencionar el propio informe 11-2023 de la Junta Nacional de Justicia, que se ha señalado en el numeral 45. Tal como se sostiene la defensa, la autoridad no ha aportado prueba de que estas ayudas fueron ilícitas o susceptibles de un reproche ético. Asimismo, doctora Fiorella Rojas, por favor, tiene usted 5 minutos para concluir su informe. Sí, doctor. Entonces, doctor, no existe esta autoridad, esta influencia para influir en la persona de Juanita. El hecho que se ha mencionado, el hecho C y D, solo corresponde a una llamada telefónica de temas administrativos a manera de consulta por cuestión del cargo de
la oficina de personal. Señor magistrado, se está interpretando indebidamente el deber de dedicación exclusiva, que esto que tiene que ver con la doble percepción, que no se puede recibir dos remuneraciones por parte del Estado. Y ahí se menciona la ley de la carrera judicial, la ley 29277. Sin embargo, por el hecho de recibir una llamada, dar a manera de consulta, se está indicando como si fuera una función adicional. Sin embargo, no se puede considerar, ya que esto ha sido claro en reiterada jurisprudencia, que se indica que esto es necesariamente con la doble percepción, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Y sobre la conducta intachable, también, señor magistrado, es una conducta, es indeterminado, no está limitado, no se ha especificado cuál es el concepto, es de manera genérico y se está vulnerando la fundamentación, el debido proceso, y eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional en faltas que son de carácter genéricas, indeterminadas. Tienen que el hecho precisarse, tiene que establecerse la conducta para poder hacer sus descargos y evaluar las pruebas conforme corresponden. No se ha sustentado la tipificación, como reitero, no hay la subsunción del hecho a la falta atribuida, no ha habido perturbación al servicio judicial, no ha habido ningún contenido que afecte a la función jurisdiccional. Por estos fundamentos, señor magistrado, solicito la absolución de los cargos que se me imputan, tal como se ha fundamentado en el voto en discordia. Por ello, que se concluye el procedimiento administrativo. Gracias. Gracias, doctora. Usted durante el informe en varias partes ha referido a la suscrita. ¿Qué quiere decir la suscrita? Doctor, no le escuché. ¿Me puede repetir, por favor? En varias partes del informe usted dice la suscrita, la suscrita. ¿Qué significa suscrita? La recurrente, doctor. Como mi persona está haciendo la autodefensa y ha presentado los documentos de descargo, ha hecho la defensa técnica, es que mi persona es la investigada y es la que ha sido la coordinadora de personal, y de ahí asumió el cargo de juez supernumerario. Claro, entonces es muy diferente decir recurrente a suscrita, ¿no? Informante a suscrita, porque suscrita está referido a una inscripción, a un registro que ha firmado, ¿no? Sí, usted en varias partes también de su informe dice no se ha aprobado, no se me ha aprobado. ¿Es que no se le ha aprobado o no es cierto? ¿O no son verdad los cargos que se le ha formulado? Doctor, no se ha aprobado, y el contenido de las llamadas solo se advierte que es una llamada de consulta. Entonces, a ver, que escuche usted con tranquilidad. Entonces, ¿es que no se ha aprobado los cargos o usted no ha realizado ninguna inconducta? No he realizado ninguna conducta, señor magistrado, que afecte el cargo de juez. Le hago esa precisión porque, bueno, de todas maneras, usted como abogado, es importante tener esos elementos, ¿no? Le he escuchado con suma atención. Vamos a revisar, como todos los casos, con mucha acuciosidad su caso. Y así que en ese sentido, la causa queda para el voto. Muy buenos días. Buenos días, gracias.